Son pocos los que lo pueden sentir. Yo puedo sentir a Dios en este lugar. Puedo sentir su dulce presencia en este lugar. Mi alma alaba tu gloria. Gracias, Espíritu Santo. Gracias a los músicos en esta hora. Quiero que vaya rápidamente a la palabra de Dios en el libro de Segunda de Timoteo. Vaya a Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Si alguien nos visita por primera vez, sea bienvenido a este lugar. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. ¿Lo tienen? Voy a pedirle que lo lean, voy a pedirle por favor que lo lean todos juntos, el versículo 9. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Empezaron bien, pero terminaron mal. Escuchen lo que dice, se lo voy a leer yo. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Puede sentarse. No le prometo ser breve, pero espero ser breve en esta noche. Quiero tocar el tema en esta hora. El hombre dice no, pero Dios dice sí. Amén. El hombre dice no, pero Dios dice sí. Le vuelvo a repetir el texto y escuche atentamente. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y es por eso que le puse por tema: el hombre dice no, pero Dios dice sí. Incluso vamos mucho más allá de lo que podemos entender y comprender. Estábamos tocando un tema muy importante hoy en el ayuno. Y estábamos analizando ciertas cosas. Y en ese tiempo de analizar, un hermano dijo, dependiendo, entra el propósito y las costumbres. Pero yo veo en esta parte, en este versículo, que aquí entra el propósito de Dios en el llamado del hombre. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces no esperamos que el hombre nos descalifique, no esperamos que el hombre diga no, no sirves. Muchas veces nosotros mismos nos descalificamos en lo que Dios ha puesto y ha preparado para nosotros. Muchas veces nosotros mismos nos hacemos de menos y no le damos la oportunidad a Dios para que Él haga lo que sabe hacer con el ser humano. ¿Por qué digo la oportunidad? Porque Dios es un Dios de orden y es un Dios que nos dio el libre albedrío de tomar nuestras propias decisiones. Él nunca te va a obligar y nunca me va a obligar a hacer lo que Él quiere que hagamos. Él siempre va a esperar que el hombre y la mujer venga delante de Él para que entonces pueda ser, hermanos, una vasija en sus manos, y si está rota y si está cuarteada, Dios puede volver a formar esa vasija que ha venido tal vez destruida por todo lo que ha pasado y lo que ha sucedido en el mundo. Dios puede hacerlo nuevo. Amén. Por eso entra aquí, hermanos, el libre albedrío, y muchas veces nosotros no le damos la oportunidad
inclinar a Dios que haga lo que tenga que hacer con nuestras vidas. Si bien cierto es que tenemos un enemigo, nuestro adversario el diablo, que siempre va a tratar de hacernos de menos y de hacer que de alguna manera nosotros lleguemos a la conclusión de que no tenemos las habilidades, las capacidades que Dios está necesitando para poder ejercer en la obra de Dios. Recuerden que siempre hay un propósito. Desde antes de la fundación del mundo nos escogió Dios, nos llamó Dios, nos apartó Dios. Pero algo bien cierto es que está el propósito de Dios, pero si el hombre y la mujer no da el paso, Dios no va a hacer con él. Por eso es, hermanos, que muchas veces el hombre es desafiado a ciertas cosas, pero muchas veces porque nos creemos, nos sentimos menos, no hacemos lo que tenemos que hacer. Y si vamos, hermanos, si vemos lo que declara la humanidad en el hombre, por lo que ve en la apariencia del hombre, prácticamente lo descarta de todo lo que el hombre pueda hacer. Y cuando estoy hablando de hombre, no estoy haciendo a un lado a las mujeres. Hermanos, es bien interesante poder entender esto. Hay una historia en la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 29, del versículo 31. Antes comienza la historia de Jacob, pero en el versículo 31 menciona a una mujer o dos mujeres. La palabra de Dios, se lo voy a hacer corta, dice la palabra de Dios que Jacob se enamoró de una mujer llamada Raquel. Y dice la palabra de Dios que era tanto el deseo que este hombre tenía, que trabajó 7 años para esta mujer. Llegó a un acuerdo con el padre de esta muchacha o esta señorita y trabajó 7 años para poder tener o hacerla su esposa. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que antes de Raquel había una mujer, otra mujer que se llamaba Lea. En sí Lea era la mayor. Y había una costumbre en aquel tiempo que si la mayor no se iba o no se casaba, la menor no se podía casar. Tenía que esperar que la primera saliera y después tenía el privilegio de poder casarse ella. Esa era una costumbre en el tiempo antiguo. Tal vez algunos lo han adoptado hoy, pero déjeme decirle, hoy en esta noche, conforme a la palabra de Dios, me señala y dice la palabra de Dios que este hombre, el padre de estas mujeres, dice la palabra de Dios que llegó el tiempo de que este hombre cumplió el tiempo y fue y pidió a su esposa, a su mujer. Y dice la palabra de Dios que el padre de esta mujer se acercó a Lea y la tomó de noche y se la llevó a Jacob. Jacob no se dio cuenta que era otra mujer que le habían dado. Y dice la palabra de Dios que en el amanecer, cuando salió el sol, él se dio cuenta que no era Raquel. Y dice la palabra de Dios que fue a ver qué había pasado. Y el padre de esta mujer dijo, bueno, si es tanto que quieres y amas a Raquel, tienes que trabajar otros 7 años para que yo pueda darte a ella, para que yo te la pueda dar a ella. ¿Qué haría usted? Jóvenes, ¿qué harían? Me la robo, dicen algunos. Vas en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué le traigo esta historia? Porque dice la palabra de Dios, hermanos, que Lea era menospreciada por sus hermanas y por su padre. Lea incluso fue despreciada por Jacob. Tal vez era un poco fea, no tenía las cualidades que tenía Raquel, porque dice la palabra de Dios que las cualidades de Raquel eran hermosas, era una mujer bien parecida. Por eso es que Jacob se enamoró de ella. Y no miró a Lea porque Lea era un poco feíta. Dice la palabra de Dios, hermanos, que esta mujer fue menospreciada por la apariencia de ella. Aún su misma familia la tenía de menos. Aún su misma familia no creyó en ella. Y es por eso que el padre arma esta estrategia y de alguna manera le da salida. Por favor, padre, no hagan eso con sus hijas. Dice la palabra de Dios, hermano. ¿Por qué le digo esta
esta historia porque hoy podemos, hermanos, tomar esta historia y ponerlo a nuestra vida hablando espiritualmente. El hombre siempre va a descartarnos de lo que nosotros hagamos espiritual. Cuando nos ve nuestra apariencia, automáticamente nos va a escanear de cabeza a pies. Va a decir: tú no eres apto para esto, tú estás descalificado para esto. Y eso es lo que estaban haciendo con Lea. Pero dice la palabra de Dios en el libro de, si quieren pueden ponerlo en la pantalla, por favor, lo tienen ahí. Génesis capítulo 29, versículo 31, dice la palabra de Dios. Escucha esto, algo poderoso que sucedió en la vida de esta mujer. Escuche. Y vio Jehová que Lea era menospreciada. Escuche eso. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos. Y vio Jehová que esta mujer era despreciada, menospreciada por los que lo rodeaban, por sus seres queridos, y dice que le dio hijos. Porque los hijos son una grande y tremenda bendición. Después del ayuno fuimos al hospital a ver a Andy. Ya los que saben, Andy está en el hospital. Y sabe, me dolió el corazón ver a este niño en esa situación. Y al ver, hermanos, el dolor de este niño que no puede declararlo con sus palabras, que lo único que hace es llorar. Y al ver, hermanos, la hermana al lado de él y no poder hacer nada más que acariciarlo. Cuando estaba en ese lugar y estaba viendo la situación que estaba pasando en ese momento, el Señor trae a mi mente y me hace sentir esto. Y me lleva, hermanos, a algo que muchas veces pasamos por alto nosotros. Usted se puede imaginar un padre llorar por un hijo. Escuché por un momento que dijo la hermana que si hubiera necesidad de poder darle algo del padre de él, o sea, que pudieran implantarle lo que le hacía falta a él, se lo podía dar el padre. O sea, en otras palabras, se lo voy a aclarar, el hermano José estaba dispuesto a decir: sáquenme lo que él le hace falta y póngaselo a él. El amor del Padre, hermano, va mucho más allá. Y me lleva el Espíritu Santo a esto. Cómo Dios no mira con dolor a aquellos que están enfermos, no físicamente, sino espiritualmente. Porque cuando hay pecado en el hombre, cuando el pecado está en el hombre, es una enfermedad delante de Dios. Dios lo ve como una enfermedad en el hombre, el pecado. No estoy hablando de enfermedad física, estoy hablando de pecado, hermanos, y eso Dios lo ve como una enfermedad. Usted se puede, me llevaba el Espíritu Santo a esto y me decía cómo Dios te ve, cómo Dios ve a sus hijos que se están muriendo espiritualmente por esa enfermedad, que no tiene cura. Humanamente hablando, la única cura es Dios. Pero el hombre no hace nada. Pero el hombre no corre a ver y acercarse a Jesús para decir: necesito de tu ayuda. Me llevaba eso el Espíritu Santo y analizar las cosas. Y meditaba en esto, como Dios se duele cuando nos ve en medio de esa enfermedad. Cuando, hermano, nuestros órganos se están desprendiendo por todo lo que está el hombre consumiendo y lo que el hombre está haciendo por causa del pecado. Estamos tratando en ese momento, viendo a un Dios poderoso que nos formó desde el vientre de nuestra madre y conoce todo lo que nosotros tenemos y necesitamos y lo puede hacer nuevo. Pero a lo que me llevaba a esto, hermanos, es ver el dolor de un padre que no puede hacer nada por sus hijos. Que lo único que hace es
comenzar a derramar lágrimas porque ni siquiera puede tomar y decirle: ve, sal, yo voy a entrar de tu lugar, yo voy a quedarme aquí para sufrir por ti. No puede hacer eso. Pero ¿sabe quién lo hizo? Un personaje llamado Jesucristo, que hace más de 2000 años pudo venir a la tierra y nos quitó y nos dijo: hazte a un lado porque yo voy a entrar por tu parte, yo voy a morir, yo voy a sufrir por tu parte. Eso lo hizo Jesucristo. Entonces, hermanos, tenemos, hermanos, un propósito de parte de Dios en esta vida y en esta tierra. Hermanos, no nos hagamos de menos, porque Dios tiene un propósito en nuestras vidas. ¿Sabe? Esta mujer era despreciada, menospreciada por todos sus familiares, aún por su mismo esposo, que ahora lo había tomado, lo había despreciado, no lo había querido. Pero dice la palabra de Dios que Jehová dio a esta mujer y le dio hijos. ¿Y sabe por qué ya llego a esta historia? Porque dice la palabra de Dios que le nacieron hijos y entre ellos estaba Leví. Y hermanos, y de Leví salió la tribu de Leví, donde vienen los sacerdotes, los que tenían el derecho de estar en la casa de Jehová, los que cargaban el arca del pacto, los que movían la presencia de Jehová. De ahí salió, de los lomos de esta mujer, salió el sacerdocio que en ese momento estaba sirviendo delante de Jehová y hacía que el pueblo se presentara delante de Jehová. De los lomos de esa mujer que menospreciada, de los lomos de esa mujer que en algún momento no la quisieron. De esa mujer salió Leví, de la tribu de los sacerdotes. Pero hay algo más todavía que me llama mucho la atención. Y que de ese mismo lomo de esa mujer salió la tribu de Judá. Salió un hijo llamado Judá. Y de ese hombre viene la tribu de Judá. La tribu de Judá era de la alabanza, hermanos. Hermanos, cuando hay algo bien interesante, que cuando entra la alabanza, el problema se va. Cuando usted comienza a alabar a Dios, se le olvida su problema, siempre y cuando usted lo haga de corazón. Pero dice también, hermanos, que la tribu de Judá eran de los más valientes. Que la tribu de Judá iba delante de todas las demás tribus. Que las demás tribus, cuando Judá iba por delante, ellos se sentían con esa libertad de avanzar, porque ellos eran los más valientes. De esa tribu salió también de los lomos de Lea, de una mujer menospreciada, de una mujer que todos le dieron la espalda, de una mujer que pensaron que nada iba a salir de ella. Salió la tribu de Leví y la tribu de Judá. Ahora entiende por qué no tenemos que hacernos de menos. Que aunque la gente nos diga: tú no sirves, y nos descalifica, Dios está mirando desde allá arriba y nos va a dar el sí para comenzar a trabajar en su obra. Amén. Hay algo más todavía. De esa tribu de Judá salió un hombre llamado David. Usted conoce la historia de la vida de David, un hombre que era conforme al corazón de Dios. De esa tribu de Judá viene David. Entonces quiere decir que si de esa tribu viene David, salió también de los lomos de Lea. O sea, miren la trascendencia que está dejando esta mujer. Miren lo que está aconteciendo con la vida de esta mujer. Cuando todos le daban la espalda, cuando todos lo menospreciaban, Dios la miró, Dios puso su mirada y la levantó y le dio esta gran bendición de que ahí salieran estas tribus. David, prácticamente, hermanos, analizando la historia de este hombre, prácticamente también estaba viviendo la misma situación que su madre, la que pudo usar Dios para que él estuviera en esa tribu. ¿Se acuerdan de la historia cuando Saúl peca? Cuando Saúl se rebela en contra de Jehová, y Jehová le habla a Samuel y le dice: llena tu cuerno de aceite, porque me he provisto de rey en la casa de Isaí. Y este hombre llamado Samuel se va. Era un hombre de Dios,
Dice la palabra de Dios que ni una palabra que soltó este hombre Samuel cayó en tierra. O sea, que me está diciendo que todo lo que él declaraba se cumplía. Era un hombre de Dios. Y dice la palabra de Dios que este hombre llegó a aquella casa. Y lo primero que vio, dice que vio el primer hijo de Isaí. Vio a aquel hombre fuerte, fornido, con un cuerpo de guerrero, alto. Y dice la palabra de Dios que cuando Samuel vio a este joven, a este hombre, dijo: ciertamente el ungido está delante de mí. Era un hombre de Dios, Samuel. Y en ese momento Samuel estaba viendo con sus ojos carnales, con sus ojos físicos. Vio lo que se le presentó y dijo automáticamente: este es el ungido, no hay que buscar más. Pero en ese momento también recibe revelación de parte del Espíritu Santo y de Dios y dice: momento, es que Dios no ve lo que tú estás viendo. Puedas ver el mejor hombre, el fuerte, un hombre fuerte, un mejor guerrero, pero Dios no ve lo que tú estás viendo por ahora. Y Samuel y Jehová le dice a Samuel: Dios ve lo que hay dentro del hombre, del corazón del hombre. Y dice la palabra de Dios que pasaron todos los hijos de Isaí, no se halló rey entre ellos que estaban ahí. Y dice la palabra de Dios que Samuel le dijo a Isaí: ¿son todos tus hijos? Isaí le dice: no, que era el menor, allá está cuidando a las ovejas. En otras palabras, él no tiene parte aquí. Él no puede ser rey. Él está descartado para que sea rey. Y Samuel le dice a Isaí: manda por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él llegue a este lugar. La pregunta que les hice en el ayuno a los hermanos fue: ¿quién conocía a David? ¿Quién conocía a David en ese momento cuando solo estaba en el monte? Gloria a Dios. Los únicos que conocían a David eran las ovejas que estaban con él. Las ovejas que estaban pastoreando a David eran los únicos que podían dar testimonio de él. Las ovejas eran las únicas que podían decir: él me salvó del oso, del león. Cuando estuve a punto de morir por uno de estos animales, él fue y me rescató. Eran esos animales los únicos que podían dar testimonio de este hombre. Estaba allá solo. No valía, no contaba con los demás hijos. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando llegó este joven pequeño, tal vez no tenía el cuerpo de un guerrero, no tenía la estatura para un guerrero, pero tenía el corazón de un guerrero. Dios. En su interior, hermanos, iba el guerrero que Dios estaba buscando. En su interior estaba, hermanos, el corazón que Jehová estaba buscando. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que en el momento que Samuel lo vio, se levantó y lo ungió y dijo: ciertamente este es el ungido de Jehová. Usted puede ver, hermanos, si podemos entender, porque no nos podemos hacer de menos. No importa de qué familia venga. Usted es un valioso tesoro para Dios. Hermanos, si tan solo nos dejáramos, hermanos, o lo pusiéramos en las manos de Dios, lo que Dios puede hacer con nosotros. Le dije al principio, hermano, que no importa en la situación que vengamos, por las cosas que vivimos en el mundo, Dios puede hacernos un instrumento nuevo y Dios puede usarnos de la manera que muchas veces no nos imaginamos. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Esto sucedió con la vida de David. Y desde ese momento David comenzó, hermanos, a ser usado por Dios. Comenzó a levantarse como un hombre de Dios. Hermanos, y hay algo más todavía que marca la diferencia y me llama mucho la atención aquí, que de la tribu de Judá vino Jesucristo. Que de la tribu de Judá vino Jesucristo. Usted se puede imaginar desde el principio de Génesis, cuando Dios usa, cuando Jehová pone su mirada en esta mujer, ya Dios tenía el propósito, hermanos, de que iban a salir hombres, y no solamente hombres, sino que Dios mismo, Jehová, lo iba a usar a esta tribu para que pudiera salir el Hijo de Dios. Y esto lo puede ver en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Usted puede ver la genealogía
de Jesucristo. Y comienza ahí con la genealogía de David. ¿Y de dónde viene David? Viene de Judá. Hermanos, si de ahí salió Jesucristo. Entonces mi pregunta es, ¿acaso hay algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Hay algo que Dios no puede hacer? No, hermano, para Dios no hay nada imposible. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. ¿Sabe? Muchas veces pensamos y cuando vemos al hombre decimos, él no tiene la capacidad, él no va a poder llevar a cabo el ministerio, el trabajo. Pero dice también la palabra de Dios que de lo más vil y despreciado levantó Dios para avergonzar al sabio. O sea, Amén. para Dios no hay nada imposible. Dios te puede usar de una manera impresionante como nunca nos hemos puesto a pensar o hemos tal vez meditado en algún momento lo que Dios puede hacer con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces no conocemos al Dios que nosotros le servimos. Viene en mi mente la historia de Mateo capítulo 14, donde habla cuando Jesús alimentó a 5,000 personas, no contando a mujeres y a niños, solamente a hombres. 5,000. Y lo único que había en ese lugar eran 5 panes y 2 peces. Le voy a decir, mire, le voy a poner esto así. Imagínense que hoy yo venga y le diga, hermanos, todos vamos a comer en esta noche. Hay 5 panes y 2 peces. Y quiero que se acomoden de 10 en 10 por grupo. Se va a acomodar 10 en 10. Eso es lo que hizo Jesús también. ¿Qué pasaría o en qué lugar usted desearía estar si yo le digo hay 5 panes y 2 peces? Y todos los que estamos aquí vamos a comer con esos 5 panes y esos 2 peces. Quiero que se pongan de grupo en 10 en 10. Y vamos a comenzar de este lado. ¿En qué lugar usted se pondría? Está viendo 5 panes y 2 peces. ¿En qué lugar se pondría usted? ¿En el último? Si es necesario, usted correría y se pondría en el primero, porque es lógico que hay 5 panes y 2 peces. El primer grupo es el que le va a tocar. ¿Quién sabe si llegaría? Si va a alcanzar para mí. Y ese es el problema de muchos de nosotros. Cuando no conocemos a Dios, cuando no sabemos en qué manos está el pan y los 5 panes y los 2 peces, hermanos, nos preocupamos porque quién sabe si va a llegar con nosotros lo que ahora nos están ofreciendo. ¿Saben cómo le llamaban la tribu de Judá? ¿Sabe cuál era su símbolo, la tribu de Judá? Cada tribu tenía un símbolo. Un animal. Y la tribu de Judá, hermanos, era un león. Amén. El símbolo de ellos era un león. ¿Sabe por qué le llaman a Jesús la tribu de león de Judá? De ahí viene el león de Judá. Y no solamente le pusieron esto como sobrenombre, era el león de Judá. Hermanos, mientras nosotros no nos demos cuenta en qué manos está la provisión que nosotros vamos a necesitar, hermanos, nos vamos a preocupar. Preocúpese si lo que le están ofreciendo está en la mano de su amigo. Preocúpese si lo que le están ofreciendo está en la mano de Donald Trump. Preocúpese, porque definitivamente no va a llegar con usted. Pero si usted y yo, hermanos, analizamos las cosas y discernimos lo espiritual y vemos que lo que nos está ofreciendo, hermano, no es un hombre, sino es Dios, entonces no importa en la posición que yo esté, sé que va a llegar para mí, sé que va a alcanzar la provisión para mí. Ese es Amén, el problema de gloria a muchos de Dios. nosotros, porque vemos a alguien que se ha levantado y decimos, yo no tengo nada para mí. Lo único que Dios está haciendo es solamente para él, ya no lo puede hacer conmigo. Pero le tengo una noticia.
noticia en esta noche. Dios lo puede hacer también con ustedes. El que lo está ofreciendo, hermanos, tiene el derecho y la capacidad de multiplicar, así como lo hizo Jesús con aquella gente. ¿Y saben lo que pasó en aquel momento? Dice la palabra de Dios que comió toda la gente, se saciaron hasta ya no querer más. Y dice que sobró lo que él había hecho en ese momento. Se puede imaginar que sobre 5 panes, que sobre de 5 panes y 2 peces, con una multitud de 5,000, no contando las mujeres y los niños, o sea, puros hombres. 5 panes y 2 peces. Lo que Dios nos está enseñando a través de eso es que hay mucho para nosotros con Dios. Hermanos, en Dios no hay limitaciones. En Dios no hay limitaciones. Basta con que usted y yo queramos. Dios puede hacer las cosas de una manera sobrenatural. Pero tenemos que rendirnos en las manos de Dios y dejar que Él haga su voluntad en nosotros. Hermanos, algo que tenemos que entender es que cuando Dios tome el lugar en nuestra vida, se haga, hermanos, y haga nuestra vida de Él, suya, pertenencia de Él. Hermanos, tenemos que hacer que nosotros, que nuestro ego muera, que nuestro yo muera. Es la única manera que puede Dios hacer lo que tiene que hacer con nosotros. Porque si nuestro yo está ahí presente, nunca Dios va a hacer nada. Porque siempre va a estar yo lo hice, yo lo pude, yo me esforcé, yo estudié, yo me preparé. Y no es así, es por misericordia y gracia de Dios. Amén. Y solamente las cosas suceden solamente. Tal vez lo han despreciado en algún momento. Tal vez lo han hecho de menos en algún momento. Pero Dios va a poner su mirada en usted. Y no se preocupe, hermano, si Lea va delante de usted. No se preocupe si alguien se levanta delante de usted. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque dice la palabra de Dios en ese mismo versículo del 31 del capítulo 29 de Génesis. Dice la palabra de Dios que Raquel era estéril. Raquel no podía dar hijos. Usted se puede imaginar, hermanos, ver Raquel a Lea dando hijos y ella no puede. Queriendo abrazar un bebé y ella no puede. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, también que Dios miró también a Raquel y le dio hijos. Y de ahí viene José. Usted conoce la historia de José. Entonces a lo que yo voy, hermanos, es que no se preocupe quién va delante de usted. Hermanos, no critique a lo que va delante de usted. Hermanos, no diga, ya no quiero nada para mí. Hermanos, Dios tiene lo de usted. Hermanos, aunque la gente vaya delante de usted, aunque usted esté viendo que otro se está levantando y Dios lo está usando, va a llegar el momento que Dios va a poner su mirada en usted y le va a dar lo que a usted le corresponde. Y esto pasó con estas mujeres. Entonces es bien cierto, hermano, que nosotros tenemos que tener presente esto. No quitando nuestra mirada de Dios, no saliéndonos del propósito de Dios. Porque en el momento que nos salgamos del propósito de Dios, le puedo decir algo y asegurar algo en esta noche, es que no vamos a llegar a ser nadie. No vamos a lograr nada. Porque de Dios depende todo, no del hombre. De Dios proviene todo. Y Dios da a quien quiere y a quien desea. Pero si bien es algo bien cierto, hermanos, es que también Dios da a aquel que desea y que busca y anhela. Amén. Aquel que se sienta, hermanos, a esperar que le caiga algo. Se va a morir y se va a quedar en ese mismo lugar. Por eso es tiempo, hermanos, de nosotros levantarnos y ponernos nuestra parte para que el Señor vea lo que está pasando y el Señor pueda darnos lo que nosotros necesitamos para ser alguien aquí en la tierra. Necesitamos ser alguien aquí en la tierra. Por eso es que Dios nos trajo aquí. Hermanos, si no sirviéramos para Dios en nada, no estuviéramos en este lugar.
incluso nuestros padres no se hubieran conocido y no estuviera usted en este lugar. Desde el momento que Dios permitió que sus padres se conocieran es porque había un propósito en usted. El problema es que Satanás viene y nos pone algo o todo lo contrario. Y es ahí donde se rompe el propósito de Dios. El propósito de Dios, hermanos, es perfecto, siempre y cuando nosotros sigamos en la voluntad de Dios. Amén. Yo quiero hacer algo en esta noche. Yo quiero pedirle a los músicos, por favor, que pasen aquí al frente. Por favor, músicos, ¿dónde están los músicos? Usted sabe que hoy estamos terminando los 30 días de oración. Han sido 29 días que hemos estado aquí, día con día, a las 10 de la noche. Y hoy estamos cerrando este tiempo de oración. Y como usted sabe, toda la iglesia sabe que lo terminamos con 3 días de ayuno. Hoy estamos terminando también el día 3 de ayuno. Y creo, sin temor a equivocarme, que ha sido una bendición poder tener este tiempo. Poder, hermano, presentar este tiempo ha sido de una bendición muy grande para nuestro espíritu. Porque aunque nuestro cuerpo esté cansado, porque aunque nuestro cuerpo esté agotado, aunque nuestro cuerpo, hermanos, de alguna manera esté desvelado, y aunque nuestro cuerpo de alguna manera desea alimentarse ya lo más pronto posible, le puedo decir que nuestro espíritu está regocijado, porque es la manera que le agrada tener comunión con su Creador. Y yo quiero pedirle en esta noche que se ponga de pie.